Muy buenos días a todas y todos quienes están con nosotros acompañándonos este día en este curso de, en este caso, responsabilidad civil y penal para accidentes graves y fatales y también para enfermedades profesionales. Un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que sus dudas y sus consultas las pueden realizar a lo largo de este curso en nuestro chat que está disponible y al finalizar este proceso van a poder ser respondidas. Vamos a comenzar con el objetivo general de este curso. En este caso, el objetivo general de este curso es que los participantes estarán en condiciones, al finalizar este proceso, de aplicar las herramientas en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, herramientas que nosotros les vamos a entregar. También conocer la normativa legal de responsabilidad civil y penal en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este curso en particular? Primero vamos a conocer la definición de un accidente al trabajo, de un accidente al trayecto, de enfermedades profesionales y también vamos a tocar el caso de cuándo aplica una enfermedad profesional para el caso de la pandemia COVID-19 y cuándo no. También vamos a conocer y vamos a distinguir las distintas normas jurídicas asociadas a la prevención de riesgo y también a la responsabilidad. Vamos a conocer la normativa legal específica que da origen a la responsabilidad ante un accidente del trabajo y vamos a conocer las distintas consecuencias, tanto civiles como penales, en caso de incumplir con el deber de protección. Y partiendo con el contenido de este curso, ¿qué es un accidente del trabajo? La definición de accidente del trabajo, en este caso, está dada específicamente por la ley 16.744 y dice que establece que un accidente del trabajo es toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. En este caso, si nosotros logramos observar y logramos analizar la definición de un accidente del trabajo, lo primero que podemos ver y en lo primero que podemos detenernos es que para que algo que ocurra dentro de un centro de trabajo sea catalogado legalmente por la ley 16.744 como un accidente del trabajo, tiene que cumplir 4 características principales. ¿Y cuáles son estas 4 características? Primero, debe existir una lesión. Tiene que haber una lesión, tiene que haber un daño hacia el trabajador. Por eso que muchas empresas, por ejemplo, dentro de su sistema de gestión, cuando un trabajador se tropieza, pero no tiene ningún tipo de lesión, o cuando un trabajador estuvo a punto de accidentarse, pero no logró concretarse ese daño, esa lesión, ocupan el concepto de cuasi accidente, porque no logró concretarse la lesión. En este caso, de acuerdo a la ley 16.744, para que ocurra un accidente tienen que ocurrir estos 4 parámetros y el primero, debe existir una lesión. También indica la ley que esa lesión tiene que ser parte o tiene que sufrirla un trabajador. Por lo tanto, estamos hablando de que siempre tiene que existir un vínculo legal, un vínculo contractual entre esta razón social o esta empresa y la persona que está prestando sus servicios. También la tercera característica que tiene que concretarse para que exista un accidente del trabajo, este tiene que ser con a causa o con ocasión del mismo, del trabajo. ¿Qué significa que sea a causa o con ocasión? Que el trabajador esté ejerciendo sus tareas por mérito propio y que al ejercer sus tareas, estas tareas siempre estén establecidas en el contrato de trabajo. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, estemos en una oficina y justo no está funcionando la luz de la sala de reunión y estamos todos reunidos en una sala. Y alguien de nosotros dice, oye, la luz no funciona, y alguien de buena fe y proactivo se para encima de la silla, se para encima de la mesa, trata de arreglar la ampolleta o trata de arreglar la luz y de pronto se cae y se accidenta. Eso legalmente no sería un accidente al trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona, su función no es de mantenimiento, no es un servicio facility management o no es de un área de servicio, sino es una persona administrativa que, en este caso, por voluntad propia y sin tampoco la indicación de su supervisor directo, estaba realizando una tarea y producto de esa realización de la tarea, se accidentó. Por eso acá es tan
tan importante para todas y todos quienes están compartiendo con nosotros este curso el día de hoy, que tengan clarísimo que las funciones que no están establecidas en el contrato de trabajo y que tampoco fueron indicadas de forma directa por el supervisor o el representante de la empresa, no van a estar cubiertas con la ley porque no serían a causa o con ocasión del trabajo. Y finalmente, también la cuarta característica que tiene que cumplirse para que sea un accidente del trabajo, en este caso debe tener una incapacidad o una muerte. Esta incapacidad puede ser temporal o también puede ser permanente. Es por eso que muchos se preguntan por qué cuando hablamos de accidentes del trabajo hablamos con tiempo perdido y sin tiempo perdido. En este caso, legalmente un accidente del trabajo siempre va a ser aquel que sea con tiempo perdido y es el que se incorpora a las estadísticas del Decreto Supremo 40. Entonces, ya sabemos lo que es un accidente del trabajo. Ahora, podemos tener un accidente de trabajo que tenga una clasificación especial, que en este caso sería un accidente del trabajo grave o fatal. ¿Cómo nosotros sabemos cuando un accidente del trabajo es grave o fatal, más allá, en este caso, de lo que nosotros podamos suponer que algo es grave o claramente es fatal? Esto está establecido en el compendio de normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. ¿Dónde ustedes pueden encontrar este compendio de normas? Lo pueden descargar directamente en la página de la SUCESO, de la Superintendencia de Seguridad Social, y también lo van a encontrar en la biblioteca de material de nuestra página del Instituto de Seguridad Laboral. En este compendio de normas no solamente van a encontrar esto que en este caso yo les voy a enseñar, que tiene relación con las definiciones de un accidente grave o fatal, sino también van a poder encontrar toda la información y todas las normas asociadas a las temáticas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un accidente grave, ¿a qué nos referimos con un accidente grave? Bueno, un accidente grave es aquel accidente que genera una lesión a causa o con ocasión del trabajo, es decir, si ustedes pueden apreciar, tiene la misma definición o cumple con las mismas características que la definición de la ley 16.744, pero además tiene que cumplir con otras características adicionales. Por ejemplo, tiene que provocar en forma inmediata en el lugar del accidente una amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. ¿Para qué? Para que de acuerdo al compendio de estas normas del Seguro Social sea catalogado como un accidente grave. Ahora acá me quiero detener. ¿A qué nos referimos con una amputación parte del cuerpo? El compendio especifica también que, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de cuero cabelludo, cuando tenemos la pérdida ocular, cuando tenemos la pérdida de hecho de la nariz o alguna parte nasal, y no necesariamente ósea, cuando también tenemos la pérdida de pulpejos de los dedos o desgarramiento, eso también está dentro de ese primer ítem que habla de la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. En este caso, si alguno de ustedes tiene un accidente del trabajo que tiene como consecuencia alguna de estas pérdidas de parte del cuerpo, va a ser catalogado de acuerdo al compendio de normas del Seguro Social como un accidente grave. Otra característica o otro requisito para que pueda ser un accidente grave, por ejemplo, es cuando se obliga a realizar maniobras de reanimación. En este caso, ¿a qué nos referimos con las maniobras de reanimación? Nos referimos al RCP o reanimación cardiopulmonar. Si nosotros tenemos un accidente en nuestro centro de trabajo y uno de nuestros trabajadores o trabajadoras, en este caso, entra en un PCR o paro cardiorrespiratorio y es necesario hacerle una reanimación, estamos hablando de que también se clasifica y se cataloga como un accidente de tipo grave. También tenemos el punto que habla sobre la obligación de realizar maniobras de rescate. Este punto es muy amplio porque nosotros podemos decir a qué nos referimos con maniobras de rescate. Cuando, por ejemplo, interviene la brigada de emergencia, es decir, si tengo un trabajador que está en una oficina y tengo un amago de incendio, va a la brigada de emergencia. Eso nos referimos, por ejemplo, a unas maniobras de rescate, o cuando alguien está encerrado también en una oficina, en una bodega. Nos referimos a las maniobras de rescate cuando el trabajador sufre el accidente, tiene una lesión, y aparte de esas condiciones específicas de ese accidente del trabajo, no puede salir por sus propios medios, no puede liberarse de la situación que le está generando el accidente. Por ejemplo,
trabajadores del área del transporte, del rubro del transporte. Uno de nuestros trabajadores es conductor, sufrió un choque o una colisión, que ojo, no es lo mismo, en donde, por ejemplo, sufrió una colisión con otro vehículo y en este caso el trabajador no puede liberarse por sus propios medios del vehículo. Por lo tanto, debe llegar personal de emergencia, en este caso bomberos, y debe aplicar el concepto de extricación, es decir, tratar de liberar al trabajador, en este caso paciente para ellos, del vehículo. En este caso, eso serían maniobras de rescate, porque el trabajador no puede salir con sus propios medios desde el lugar en donde se ha generado el accidente. También nos habla que es un accidente de tipo o clasificación grave, de acuerdo a este compendio de normas, cuando ocurre una caída de altura de más de 1.8 metros. Acá estamos hablando, por ejemplo, de un accidente en trabajo en altura respectivamente. Ahora, ojo, si el trabajador se encuentra con arnés, también se considera una caída desde altura. Por lo tanto, acá tienen que tener mucho cuidado en el detalle de si notifican o no un accidente grave asociado a caídas desde altura. Recuerden también, como dato anexo, que el trabajador cuando queda colgando puede también sufrir el síndrome del arnés. Luego también ocurre cuando tenemos en condiciones hiperbáricas. Esto es muy específico para ciertas condiciones atmosféricas, pero también puede ocurrir y es necesario, en este caso, que también se notifique la autoridad. Y finalmente, la última situación, que en este caso se clasifica como un accidente grave o fatal, es cuando involucra un número tal de trabajadores que afecta el desarrollo normal de las faenas. En este caso, tenemos varias circulares aclarativas de la SOCES o varios ordinarios que aquí nos referimos cuando afecta el desarrollo normal de las faenas. Por ejemplo, si tenemos una faena que está compuesta por 50 trabajadores y 30 trabajadores se encuentran atrapados en un derrumbe, eso claramente afecta el desarrollo normal de las faenas. Ahora bien, una vez que ya sabemos qué es un accidente del trabajo y también que tenemos un accidente del trabajo que se clasifica de forma especial y que cumple ciertos requisitos que es grave o fatal, pasamos a ver qué es una enfermedad profesional, también llamada enfermedad laboral o también EP. La ley 16.744 también en este caso define lo que es una enfermedad profesional y establece que una enfermedad profesional es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. En este caso, si ustedes analizan también esta definición, se van a dar cuenta que cumple casi las mismas características que lo que tiene que ocurrir cuando nosotros tenemos un accidente del trabajo. Primero, para que ocurra una enfermedad profesional y sea calificada como tal, debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología. Les voy a dar un ejemplo. Si yo soy una trabajadora o un trabajador en minería que lleva 20 años trabajando en minería y me encuentran o me diagnostican silicosis, por ejemplo, por roca fracturada, ahí hay una relación causal entre la enfermedad y en este caso ni quehacer laboral. Pero si yo, por ejemplo, soy una trabajadora administrativa que nunca, ni siquiera mi empresa, me ha enviado a comisión de servicio, nunca he ido a una división minera o nunca he ido a una construcción donde también estamos expuestos a sílice cristalizada y me diagnostican silicosis en este caso, que es la enfermedad producto de la sílice, no va a haber una relación causal entre mi enfermedad y en este caso mi quehacer laboral. Lo mismo puede ocurrir con una hipoacusia sensorio-neural, por ejemplo, que es la sordera ocupacional también llamada. No solo para la definición de una enfermedad profesional tiene que haber una relación causal entre el quehacer laboral y la patología, sino también, al igual que la definición de un accidente del trabajo, tiene que provocar la invalidez o en este caso la muerte. Y acá me quiero detener ya que del concepto legal mencionado, que es la definición de, en este caso, el decreto supremo 16.000 de la ley 16.744, nosotros en este caso podemos
hablar también que existe una norma complementaria a la definición de una enfermedad profesional, que es el Decreto Supremo 109 de 1968 del Ministerio del Trabajo. De este concepto legal, de esta definición de enfermedad laboral, nosotros podemos inferir que existe una relación causal entre el quehacer laboral y la patología que en este caso provoca la invalidez o la muerte, aun cuando no sean las patologías o no estén enumeradas en el reglamento para la calificación y evaluación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y eso está en el reglamento que les decía que es complementario, que es el Decreto Supremo 109. A veces existe un mito que dice que si a ti te diagnostican o tú entras a un proceso de evaluación por una enfermedad profesional y que no está esa patología en el Decreto Supremo 109, que enumera en el fondo las enfermedades profesionales, no va a ser una enfermedad profesional. Eso no es así. Existe la opción de que tu patología o la patología de alguno de nuestros trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, no esté en el Decreto Supremo 109, y eso va a ser evaluado, diagnosticado y calificado, y después posteriormente va a existir una resolución, en este caso por la Superintendencia de Seguridad Social, la SUSES. Ahora, hoy día en la contingencia que nos encontramos, también tenemos una enfermedad profesional nueva, que en este caso no está, por ejemplo, en el Decreto Supremo 109, que es el reglamento que enumera las enfermedades profesionales. En este caso, nosotros estamos hablando de la enfermedad que se contagia por el contacto con el riesgo biológico SARS-CoV-2, o también conocidos como COVID-19 coronavirus. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos que distinguir entre dos tipos de trabajadores para saber si es una enfermedad profesional o no. Primero, tenemos que distinguir con los trabajadores del área de la salud. En este caso, la SUSESO, en su dictamen 1482-2020, determinó que los trabajadores que se desempeñan en establecimientos de salud, la enfermedad COVID-19 debe ser calificada como de origen laboral. Esto permite que ellos puedan acceder a este seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido por la ley 6.744, y donde se le brindará una serie de prestaciones gratuitas que el personal de salud debe conocer. Por ejemplo, tenemos las prestaciones médicas, las prestaciones económicas, también, por ejemplo, las prestaciones relacionadas con la rehabilitación. Por eso es importante hacer una distinción para saber si en este caso en pandemia y me contagio de COVID-19, tengo o no cobertura como una enfermedad profesional. Si soy un trabajador o una trabajadora del área de salud, por el solo hecho de trabajar en esa área, en ese rubro, estoy cubierta y es una enfermedad profesional, al igual que los contactos estrechos. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que no son del área de la salud? En el caso de los trabajadores que no se desempeñan en el área de la salud, para la determinación del origen de la enfermedad o la situación también de sus contactos estrechos, se deberá tener presente los siguientes elementos: el ámbito de ocurrencia, la determinación de la situación del contacto estrecho y el nexo temporal para casos del COVID-19 confirmados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo, por ejemplo, soy una trabajadora del retail, trabajo en un supermercado, trabajo en una farmacia, en donde tengo contacto, por ejemplo, con atención a público, en donde hay mayores vectores de contagio y también puntos de contacto colectivo relacionados con el COVID-19, y yo tengo y contraigo esa enfermedad, me contagio, puede ser que sea una enfermedad de origen laboral siempre y cuando entra un proceso de estudio, y en este caso es el organismo administrador de la ley, por ejemplo, el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, quien después de una investigación y analizar estos tres elementos que les indiqué recién, hace un momento atrás, van a determinar si efectivamente es una enfermedad de origen laboral o no. A diferencia de los trabajadores de la salud, que se entiende que por el solo hecho de la naturaleza de su trabajo, la enfermedad siempre va a tener una calificación de origen laboral, al igual que sus contactos estrechos. Y ahora, para orientarnos, como vamos a hablar y estamos hablando de responsabilidad civil y penal en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, es importante primero que conozcamos la estructura normativa que tenemos en nuestro país, cómo nosotros nos organizamos normativamente. Ahí nosotros podemos, y ustedes pueden apreciar, lo que se llama la pirámide jurídica, la pirámide legal, o también la pirámide prioritaria.
lo primero que ustedes van a ver en la cima es el documento más importante que tiene cualquier país, que en este caso tenemos en Chile, relacionado con, en este caso, el ámbito jurídico, que es nuestra Constitución Política de la República. Esta es la ley fundamental del Estado. Ella establece la forma de gobierno, los poderes públicos, sus atribuciones y determina los derechos y las garantías de la persona. Entonces estamos diciendo que la Constitución Política de la República se encuentra en la cúspide de esta pirámide y en este caso es el documento más importante. Y más adelante, cuando veamos la normativa jurídica que regula el ámbito de prevención de riesgo y que regula y origina las responsabilidades civiles y penales, nos vamos a dar cuenta que ahí también está la Constitución. Luego de la Constitución tenemos las leyes. En este caso, las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes ordinarias. Van a encontrar siempre que cuando hablamos de leyes, vienen las leyes con un apellido. Por ejemplo, las leyes orgánicas constitucionales, o las leyes normales, también leyes ordinarias, o por ejemplo, las leyes interpretativas de la Constitución. Luego de las leyes tenemos los decretos con fuerza de ley. Con respecto a los decretos con fuerza de ley, tenemos que son normas dictadas por el presidente de la República sobre materias propias de la ley, que son aclarativas. Y finalmente, antes de los tratados internacionales, tenemos los decretos ley. ¿Qué son los decretos ley? Son normas dictadas por el presidente de la República sobre materias propias de la ley sin autorización alguna del Congreso Nacional. Por ejemplo, un decreto ley muy conocido es el decreto ley que dio origen a la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEM. Y tenemos finalmente los tratados internacionales que son la base de la pirámide. Los tratados internacionales son acuerdos, pactos o contratos de carácter internacional que rigen situaciones jurídicas establecidas de común acuerdo por dos o más estados soberanos. Por ejemplo, un tratado internacional es los pactos o los tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio. Eso es un pacto en donde nosotros nos comprometemos con otros países en no establecer aranceles, en este caso de ingreso, de importación, de exportación, dependiendo de los tratados internacionales de libre comercio que tenga cada uno de los países. Pero es importante saber que los tratados internacionales no son obligatorios. Mis países vecinos pueden tener tratados internacionales con sus otros países vecinos, pero si es que yo no acepto incluirme en este tratado internacional, no es vinculante y no es obligatorio. Una vez que yo ingreso al tratado, ahí recién es vinculante, es imperativo y es obligatorio. Ahora que ya sabemos en este caso cómo se estructura la normativa jurídica en Chile con esta pirámide, ¿por qué es importante conocer las normas de prevención o de seguridad? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué los trabajadores tienen que conocer estas normas? ¿Por qué los supervisores tienen que conocer estas normas? ¿Por qué los representantes legales? A continuación, les voy a dar la opción de que ustedes puedan decir si es verdadero o falso, para que puedan comentar en el chat online interactivo que tenemos vía Facebook y Zoom en este curso multiplataforma, para que me digan qué es lo que creen ustedes, si estas aseveraciones son verdaderas o son falsas. Voy a leer la primera. Dice: ¿por qué entonces es importante conocer las normas de prevención o normas de seguridad? Porque si lo ejecuto correctamente en el día a día y de forma diligente, se previenen o evitan accidentes. Y en caso que ocurra uno, es decir, un accidente, puedo atenuar mi responsabilidad o incluso me puedo eximir de ella al punto de no responder frente a un accidente. ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdadero. Si yo conozco la normativa legal vigente, si yo la manejo, eso me va a ayudar en primera instancia a ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? A hacer mi trabajo de forma correcta, acorde a la normativa nacional y también a la normativa internacional vinculante. Y eso también me puede ayudar en caso de un accidente grave o fatal a atenuar mi responsabilidad o incluso también me puedo eximir de ella. Vamos con la segunda frase. La segunda frase dice: ser diligente en la ejecución de las normas de seguridad es aquello que se debe acreditar en los distintos juicios a que nos podemos ver enfrentados. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué opinan ustedes? Es
verdadero también. ¿Por qué? Porque yo debo comprobar mediante medios probatorios que fui diligente en la ejecución de las normas y lo debo acreditar en caso que me demanden en los distintos juicios, tanto en una responsabilidad penal, en una responsabilidad civil o en una responsabilidad administrativa. Yo siempre debo acreditar que hice todas las acciones posibles para resguardar la vida y la seguridad de mis trabajadores. Por eso es tan importante conocer las normas jurídicas, que es lo que vamos a ver a continuación, porque de ellas se originan mis responsabilidades civiles, mis responsabilidades penales. Lo primero que tenemos, y la primera responsabilidad y la primera norma que origina responsabilidades hacia tanto la empresa como los representantes legales y los supervisores, es la Constitución Política de la República. En este caso, la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, en el artículo 19, numeral 1, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de la persona. Es decir, ninguna empresa puede violar ese derecho a la vida y a la integridad física, y también habla de la integridad psíquica, y es de ahí donde se derivan, por ejemplo, los factores de riesgo psicosociales de origen laboral. Y también tenemos el artículo 19, el mismo artículo, pero en su numeral 18, que habla del derecho a la seguridad social. Eso también, y está asociado al seguro social obligatorio de esta ley 16.744. También tenemos el Código del Trabajo. En este caso, el Código del Trabajo, en su artículo 7, habla de la existencia de un contrato. ¿A qué nos referimos con esto? El contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo las dependencias y subordinación del primero, y aquel que pagará por estos servicios una remuneración determinada. Es decir, tiene que haber un contrato de trabajo, y esto encaja y deriva de la ley 16.744, donde decíamos que para que algo sea un accidente del trabajo, teníamos que tener un origen contractual o al menos una relación jurídica entre ambas partes. También tenemos el artículo 8, que habla de la presunción del contrato de trabajo. Cuando no tenemos un contrato por escrito, dice, toda prestación de servicio en los términos señalados en el artículo anterior hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Es decir, si yo en este caso me pongo a disposición bajo las dependencias de una persona y la subordinación de esa persona, y esa persona a mí me paga mis servicios, aunque no exista un documento que esté firmado formalmente, se puede presumir que existe un contrato de trabajo. También dentro del Código del Trabajo está el artículo más conocido de hecho, y que es la base para la gestión preventiva de las empresas, y también es la base de donde emana la responsabilidad civil y penal, que es el artículo 184. Veamos primero su inciso 1. El inciso 1 del artículo 184, en este caso establece que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Si ustedes logran apreciar, en este caso, la definición que da el artículo 184, inciso 1, nosotros acá estamos hablando de la creación de un derecho. De este artículo nace un derecho y nace un deber, que es el deber de protección. Muchos de ustedes a lo mejor lo han escuchado, no saben de dónde deriva. De acá deriva el deber de protección. Todos los empleadores en Chile están obligados a tomar todas las medidas necesarias. En este caso, el artículo no habla de las medidas posibles, de las medidas probables, de los requisitos mínimos. Habla de todas las medidas necesarias. Por lo tanto, ustedes, en este caso empleadores, y también los trabajadores, hoy día saben que existe, de acuerdo al artículo 184 del Código del Trabajo, inciso 1, el deber de protección. Las empresas tienen el deber de protegernos ante accidentes del trabajo y también enfermedades profesionales. Luego, en este mismo artículo, que es el inciso 2, habla de la obligación de la afiliación. Dice, deberá asimismo prestar
o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de un incidente o emergencia puedan acceder en forma oportuna y adecuada a la atención médica, hospitalaria y farmacéutica. De acá se deriva la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores a un organismo administrador. Por ejemplo, nosotros tenemos un organismo administrador de la ley que es público, que es el Instituto de Seguridad Laboral. En este caso, si un empleador no tiene afiliado a sus trabajadores y no paga sus cotizaciones, estamos infringiendo la ley y el Código del Trabajo en el artículo 184, inciso 2. Siguiendo con este marco jurídico, que en este caso origina nuestras responsabilidades civiles y penales ante un accidente del trabajo y enfermedad profesional, encontramos la ley 16.744 en su artículo 70. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 70? Nos dice que si el accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia inexcusable de un trabajador, se le deberá aplicar una multa, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 68, aún en el caso de que el mismo hubiera sido víctima del accidente. Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir si medió negligencia inexcusable. De este artículo nosotros podemos derivar distintas situaciones. Lo primero que podemos derivar es que no todo accidente que ocurra dentro del centro de trabajo puede ser responsabilidad del empleador y puede ser un accidente al trabajo, porque dentro del proceso de investigación que lo realiza el comité paritario, se puede decir que ocurrió negligencia inexcusable por parte del mismo trabajador. Entonces es importante siempre capacitar a nuestros comités paritarios. Los requisitos de cómo funciona un comité paritario lo pueden encontrar en el Decreto Supremo 54, en este caso, que regula el funcionamiento de los comités paritarios. El ISL también tiene material, tiene fichas de cómo nosotros podemos llevar a cabo una buena gestión con el comité paritario, porque si un comité paritario, en este caso, tiene una buena gestión y sabe investigar, va a poder determinar si existe negligencia inexcusable, lo que en el futuro va a ayudar a que sea un medio probatorio para indicar que no existe responsabilidad por parte del empleador, ni civil ni penal, con respecto a ese accidente que puede haber ocurrido en el área de trabajo. También tenemos la ley de subcontratación. En este caso, la ley de subcontratación, en su artículo 183E, tenemos que dice, sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, recuerden que el artículo 184 habla del deber de protección, la empresa principal, también muchas veces ustedes van a escuchar que se nombra como mandante, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley 16.744 y el artículo 3, obviamente, el Decreto Supremo 594. ¿Qué podemos sacar de acá? ¿Cuál es nuestro aprendizaje? Es que el hecho de ser empresa mandante no nos exime de responsabilidad, todo lo contrario. El artículo 183E establece que nosotros como empresa principal también tenemos responsabilidad y debemos adoptar todas las medidas necesarias, en este caso para proteger eficazmente la vida y la salud de todos los trabajadores que se encuentran en nuestra obra o faena. Si yo soy el dueño de la obra o la faena o la empresa y tengo trabajadores externos, la seguridad de ellos también es mi responsabilidad. También encontramos dentro del Código del Trabajo el artículo 209. El artículo 209 dice que en los mismos términos, el dueño de la obra, empresa o faena es subsidiariamente responsable de las obligaciones que, en materia de afiliación y cotización, afectan a los contratistas en relación con las obligaciones de sus subcontratistas. Acá nos estamos refiriendo de las obligaciones que emanan del pago del seguro obligatorio de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Más adelante vamos a ver la diferencia y vamos a hablar específicamente de la ley de subcontratación y la diferencia entre la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad solidaria, porque muchas personas pueden creer que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, son distintos conceptos. Tenemos también el Decreto Supremo 40 en su artículo 21. De este artículo 21 es donde nace lo que muchos llamamos la obligación de informar.
o también llamada ODI. Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son inherentes a la actividad de cada empresa. De aquí es donde nace la obligación de informar. Antes se le llamaba DAS, derecho a saber, pero si nosotros nos estamos apegando a la normativa, ¿qué es lo que establece? La obligación de informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores. Por eso le llamamos ODI. En este caso es muy importante, por ejemplo, que la ODI siempre se actualice. Les voy a dar un ejemplo. Hoy ya estamos en pandemia, está el riesgo biológico de contacto con el SARS-CoV-2 o COVID-19. Todos ustedes deberían tener actualizada su obligación de informar, en donde incluyan este riesgo biológico. Es muy importante porque dentro del artículo 21 de este decreto supremo, ustedes se van a dar cuenta que existe una palabra muy específica que dice oportuno y convenientemente. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo debo siempre informar oportunamente a mis trabajadores. ¿Y cuándo es oportuno? En el momento que yo detecto, identifico y empiezo a gestionar estos nuevos riesgos, como por ejemplo el riesgo de contacto biológico, en este caso con el virus COVID-19. Dentro del Decreto Supremo 594 tenemos también el artículo 53. Acá establece otra responsabilidad hacia el empleador. Dice que las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir, debiendo mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. A su vez, el trabajador deberá utilizarlos en forma permanente mientras se encuentra expuesto al riesgo. Es acá de este artículo en donde está también la responsabilidad de los empleadores de entregar los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal deben estar en buen estado y acá, por ejemplo, tenemos el casco, guantes, protección auditiva, gafas, botas, mascarilla. De hecho, como tenemos hoy en día en las áreas de trabajo la exposición al virus COVID-19, y es un riesgo que debe estar identificado en nuestra matriz de riesgo, debe estar evaluado. De hecho, el último documento que emitió la autoridad sanitaria, que es el formulario único de fiscalización, que ustedes pueden descargar también en la página de la Dirección del Trabajo y del Ministerio de Salud, van a encontrar que exige que se actualice la obligación de informar y se le diga el riesgo de este contacto con este riesgo biológico COVID-19, y también la entrega de mascarillas, porque la mascarilla hoy día en el lugar de trabajo pasa a ser un elemento de protección personal. Entonces, ojo ahí también con todos los trabajadores y los empleadores que están en este curso. También tenemos la ley 16.744. Hemos hablado mucho de esta ley en su artículo 19 y acá, ¿qué hablamos? De la culpa o el dolo. Más adelante vamos a hablar también cuál es la diferencia entre culpa y dolo. No es lo mismo. Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas. Primero, el organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del accidente por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar. Les voy a dar un ejemplo. Si se comprueba en un juicio, por ejemplo, que hubo culpa o dolo por parte de una empresa, el organismo administrador puede demandar y puede aplicar el derecho de repetición o puede repetir y cobrarle todas esas prestaciones que gastó el organismo administrador a esa empresa. También tenemos que la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente otras indemnizaciones que tengan derecho, con arreglo a las, en este caso, prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Es este artículo, el artículo 69, de en donde emanan la mayor cantidad de juicios, en este caso civiles, asociados a la indemnización, no solo a las víctimas, me refiero a víctimas al trabajador que fue accidentado, sino también a todas aquellas personas que hayan resultado dañadas por el accidente. Por ejemplo, una viuda, por ejemplo, los hijos, etc. Es este artículo el que establece cuándo nosotros nos pueden demandar o cuándo se puede demandar, pero siempre y cuando exista culpa o dolo.
Y si hacemos un resumen de toda esta normativa legal, si se dan cuenta, tenemos mucho marco jurídico que nos obliga, en este caso, a proteger eficazmente la vida y la seguridad de nuestros trabajadores y que nos establece responsabilidades. Tenemos esta normativa legal, tenemos muchos cuerpos legales, pero acá voy a colocar solo los principales que fueron los que hablamos. Tenemos el Código del Trabajo, el artículo 7, el artículo 8 y el artículo 184 que establece el deber de protección. Tenemos también la ley 16.744, tenemos su artículo 67, 69, 65, y tenemos también los decretos supremos, por ejemplo el decreto supremo 40 en su artículo 21 y 23, tenemos también el decreto supremo número 76 en su artículo 6, y el decreto supremo número 594, que establece las condiciones básicas de higiene y seguridad de los ambientes de trabajo, específicamente en su artículo 53. Si ustedes acá logran observar, tenemos, en este caso, un sistema robusto jurídico que no solamente en un artículo, que es el que todos creen o el que todos se acuerdan, que es el artículo 184, establece obligatoriedad para el empleador para resguardar la vida y seguridad de los trabajadores, sino todo lo contrario. Tenemos más de un artículo, más de un cuerpo legal, y tenemos cuerpos legales de distintas jerarquías. Tenemos desde la Constitución, en su artículo 19, desde el Código del Trabajo, también tenemos las leyes y también tenemos decretos supremos. Y ahora que ya conocemos cuáles son nuestras responsabilidades y qué normas jurídicas emanan nuestra responsabilidad, cuáles son las normas que dicen que tenemos que resguardar la vida y la seguridad de nuestros trabajadores. En este caso, ¿cómo demostramos que nosotros estamos cumpliendo con estas obligaciones legales que establecen estos cuerpos legales? Primero, tenemos que saber que el cómo lo demostramos en un juicio, a eso se le llama la prueba o la carga probatoria. ¿Y cuáles son las características? No existe una limitación relativa a los medios de prueba. Yo puedo presentar 20, 40, 1. Puedo presentar todos los medios de prueba que en este caso el abogado o el asesor legal crea necesario para demostrar que no hubo ni culpa ni dolo en este accidente del trabajo o enfermedad profesional. La valoración de la prueba no es reglada, sino que queda a la sana crítica del juez. ¿Qué significa esto? Que es el juez, en definitiva, que le entrega el valor a la prueba y que dice si es aplicable o no, que dice si ayuda y genera una agregación de valor en el juicio para demostrar que no hubo dolo, no hubo culpa. Y los montos de indemnización o la pena a que se puede ser condenado dependerán siempre de la prueba que se acredite en el juicio. Ahora, ¿cómo se trata en tribunales reformados? Porque recordemos que hoy día tenemos los tribunales orales en lo penal, antes teníamos el sistema antiguo. Con el sistema antiguo era mucho más difícil demostrar que no había dolo o que no había culpa. Hoy día con el sistema nuevo que está reformado, que es el Tribunal Oral en lo Penal, también lo van a ver abreviado como TOP, no hay límite de prueba y estas pruebas pueden ser de todo tipo. Por ejemplo, tenemos pruebas documentales, testimoniales, confesionales, inspección personal del tribunal, tenemos informes de peritos, pueden ser peritos propios de la fiscalía o también pueden ser peritos propios contratados, en este caso por la empresa, peritos particulares. Tenemos las presunciones, tenemos videos, audios, instrumentos, todo lo que ustedes puedan utilizar para demostrar que en este caso la empresa cumplió con su deber de protección o todo lo contrario, que la empresa no cumplió con su deber de protección. Y para orientarnos, estábamos hablando que todas estas normas jurídicas establecían responsabilidad. Pero en temáticas jurídicas, ¿qué tipo de responsabilidades tenemos nosotros hoy día? Tenemos la responsabilidad administrativa, por ejemplo, desde la Superintendencia de Seguridad Social. Tenemos la responsabilidad laboral, en donde están los tribunales del trabajo. Tenemos la responsabilidad civil, donde están los juzgados civiles. Y la responsabilidad penal, en donde tenemos los TOP, los tribunales orales en lo penal. Y con respecto a la ley de subcontratación, que es un apartado muy específico, la ley de subcontratación, la ley 20.123, establece que existe responsabilidad de la empresa principal, contratista y subcontratista, como lo que habíamos visto en el artículo 183, que hablaba que la empresa mandante es responsable de la seguridad de todas las personas que se encuentran en su obra o faena.
aunque sean contratistas o subcontratistas. En este caso, si nosotros vemos acá en este esquema, tenemos una entidad empleadora que puede ser pública o privada y debe responder de manera solidaria o de manera subsidiaria. De manera solidaria tenemos a la empresa contratista y de manera subsidiaria tenemos a la empresa subcontratista y también de suministro de trabajadores. Ahora bien, veamos la diferencia entre la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad solidaria. La responsabilidad subsidiaria es aquella en que la empresa principal o también mandante debe responder cuando el contratista y subcontratista, según sea el caso, no cumple con sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores. Para hacer efectiva esta responsabilidad subsidiaria, en este caso el trabajador tiene que demandar al contratista, que es su empleador directo, o en su caso al subcontratista. Y si estos no responden, la acción judicial se encamina hacia la empresa principal. Entonces, la responsabilidad subsidiaria no nace de forma inherente cuando el contratista no cumple con sus obligaciones laborales y previsionales. No es así. El trabajador es quien tiene que, en este caso, hacer efectiva una demanda para el contratista, y si el contratista no responde, después esta acción judicial se encamina hacia la empresa principal. Esa es la responsabilidad subsidiaria. En cambio, la responsabilidad solidaria es aquella en que la empresa principal responde conjuntamente con el contratista o subcontratista al mismo tiempo, según sea el caso, respecto de las deudas laborales y previsionales que tengan estos con sus trabajadores. Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria, el trabajador debe entablar la demanda en contra de su empleador directo y en contra de todos aquellos quienes puedan responder de sus derechos. Si ustedes se fijan, la diferencia es que la responsabilidad solidaria, en este caso el mandante, responde al mismo tiempo con el contratista. En la responsabilidad subsidiaria, primero respondía el contratista cuando se le emitía una acción judicial y en caso que en este caso el contratista no respondiera, se encaminaba hacia el mandante. Ahora, ¿ante quién se responde? Si a mí me demandan o yo tengo un accidente o uno de mis trabajadores tiene un accidente del trabajo, ¿a quién yo como empresa, como empleador, le debo responder? ¿Le puedo responder a un trabajador accidentado? ¿A quien el accidente le haya causado un perjuicio, como por ejemplo a la familia? ¿Le puedo responder al Estado? Y también le puedo responder al organismo administrador. Recuerden que existe en este caso la acción de repetición, en donde el organismo administrador puede cobrarle a la empresa, en caso que haya habido dolo o culpa, todos los gastos que incurrieron respecto de este accidente del trabajo. Entonces, ¿a quién le podemos responder por un accidente del trabajo? A múltiples personas y también a múltiples organismos. ¿Y quién responde ante este accidente del trabajo? Puede responder el empleador, puede responder un trabajador, en este caso que se demuestre que hubo una intencionalidad, que el trabajador quiso accidentarse estando consciente, o también un tercero. ¿Y quiénes están exentos de responsabilidad? ¿O cuándo hay una exención de responsabilidad? Caso fortuito o fuerza mayor, por ejemplo un huracán, y tengo un trabajador que se accidentó en el huracán, eso no es gestionable por parte de la empresa, no es un riesgo gestionable, por lo tanto es un caso fortuito o fuerza mayor. Intencionalidad del trabajador y acreditar en un juicio el cumplimiento diligente de las normas de seguridad. Si yo logro como empresa acreditar, en este caso, que cumplí diligentemente con todas las normas de seguridad, puedo eximirme de responsabilidad. ¿Y cómo se responde? Con una indemnización o con penas, dependiendo si es una responsabilidad asociada al mundo civil o al mundo penal. Y siempre tenemos que recordar, el incumplimiento da origen a la responsabilidad. Por lo tanto, si yo no cumplo diligentemente todas las normas de seguridad, siempre voy a tener una responsabilidad. Y vámonos específicamente a los tipos de sanciones que podemos tener. Por ejemplo, las sanciones administrativas. El empleador no va a querer tener un trabajador que le ocasione estas pérdidas. Por lo tanto, más allá de no buscar una sanción, tratemos de gestionar de correcta forma nuestro sistema de gestión de seguridad para resguardar la vida y la seguridad de nuestros trabajadores. Pero si lo vemos desde el punto de vista de las sanciones administrativas, el empleador nunca va a querer
sanciones administrativas, porque puede tener un perjuicio siempre económico. Y aquí es donde podemos tener multas, tanto del Servicio Nacional de Salud o la Dirección del Trabajo. Podemos tener un alza en la cotización, en este caso la cotización adicional. Puede haber un alza si es que somos una empresa muy gravosa, es decir, somos una empresa que se accidenta mucho, y hasta podemos tener una clausura del centro de trabajo, y esto puede venir por parte del Servicio Nacional de Salud o la Dirección del Trabajo. Tenemos también las sanciones laborales. Tenemos la obligación del empleador y del trabajador, que deben cumplir con todas las obligaciones impuestas por el contrato de trabajo que los vincula. Y si no se cumplen estas obligaciones, por ejemplo, ocurre un accidente, podemos tener un finiquito, y este finiquito puede dar indemnizaciones legales y convencionales, pero también podemos tener una reinserción con respecto al horario, la función o la modalidad. También podemos tener sanciones laborales. También podemos tener sanciones civiles. Tenemos la obligación de una persona, en este caso natural o jurídica, autor del daño, de pagar económicamente a la víctima todos los perjuicios que el accidente laboral le ha ocasionado. En este caso, las sanciones civiles pueden ser por daño moral o por daño material. Y acá siempre va a haber un perjuicio económico. ¿Y cuáles son las sanciones o qué es lo que implica? Tenemos, por ejemplo, el derecho a repetir contra el responsable, implica un perjuicio económico para el empresario o para la persona responsable, y hay que hacer una indemnización incluso por daño moral. Y esta indemnización por daño moral habíamos dicho que podía ser al trabajador, pero también a todas aquellas personas quienes sufrieron un daño producto del accidente. Si vemos un caso práctico, por ejemplo, acá les voy a relatar el resumen de un fallo de responsabilidad civil. Cuando hablemos de responsabilidad civil, siempre asócienlo a dinero e indemnización. La Corte de Apelaciones, en este caso de Puerto Montt, confirma un fallo de primera instancia que fue emitido por el primer juzgado de letras de Puerto Varas, que condena a los representantes de una empresa forestal de esa zona a pagar 80 millones de pesos por el concepto de daño moral al cónyuge del trabajador fallecido de 27 años tras quedar atrapado por una máquina descortezadora al momento de realizar una limpieza de maquinaria. La Corte sostiene que hubo faltas de medidas de seguridad. La empresa no cumplió a cabalidad con el artículo 184 del Código del Trabajo. Recordemos que el artículo 184 del Código del Trabajo establece el deber de protección. No había rejillas ni letreros ni nada que advirtiera al trabajador acercarse. Acá hablamos también, por ejemplo, del 594, y la empresa argumentó que existió capacitación, lo que no se logró acreditar en el proceso. Recordemos que hablamos de la prueba, y que la prueba siempre debe acreditarse. Nosotros debemos acreditar que cumplimos con nuestras obligaciones. En este caso, la empresa no logró acreditar que cumplió con todas sus obligaciones. Por eso el fallo fue a favor, en este caso, de la cónyuge del trabajador. Pero también tenemos sanciones penales. En este caso, dentro de las sanciones penales, hablamos que la obligación de una persona jurídica o natural, autor del daño, de pagar económicamente a la víctima todos los perjuicios del accidente laboral que ha ocasionado, esto se complementa además con las características de las sanciones penales que están asociadas, por ejemplo, a la reclusión. ¿Cuáles son las características? No existe una regulación penal específica para los accidentes del trabajo, o la legislación especial, por tanto, se rige por las normas comunes del Código Penal. El bien jurídico protegido es la vida. Cuando nosotros estamos hablando de una sanción penal, que es lo que nosotros estamos condenando, es que no se protegió el bien jurídico de la vida del trabajador, es decir, tipos penales donde se vulnera la vida y la salud de las personas. Nosotros habíamos hablado en este caso que más atrás, lo que hablaba uno de los artículos, que hablaba del dolo o la culpa, que no son lo mismo. ¿Qué es el dolo? El dolo está en los delitos y cuando yo tengo la intención de dañar. En cambio, la culpa está en los cuasi delitos y ahí yo no tengo intención de dañar. Y ahí yo soy negligente, imprudente, hay una infracción del deber de cuidado o de reglamento. Entonces, muy importante que hagamos la distinción entre el dolo y la culpa. Dentro también de las sanciones penales, como decíamos, no existe una regulación específica
dentro de los accidentes del trabajo, hablamos del dolo y la culpa, ahora hablemos del resultado. El resultado entre las sanciones penales puede ser un homicidio simple o calificado, y también podemos tener lesiones que van desde las graves, gravísimas, simplemente graves, menos graves y leves. Y también hablamos de la acción y la omisión. No es lo mismo, ya que la acción es el creo o causo de la situación de hecho. Yo hice algo. Y la omisión es habiendo tomado conocimiento de la situación de hecho o sus circunstancias, no de forma diligente o de la diligencia que se esperaba para evitar las perniciosas consecuencias de la integridad de la víctima. En este caso, yo omití. La empresa, por ejemplo, omitió instalando la señalética. Pero en este caso, si hablamos de acción, a lo mejor la empresa sabía lo que estaba pasando y dio una capacitación, pero no dio la capacitación, por ejemplo, si estamos hablando de manejo de maquinarias, tan al detalle con los riesgos específicos que correspondía y tampoco dejó registro. Por eso podemos hablar que hay acción y omisión también al mismo tiempo en un caso penal. Y dentro de un caso práctico, podemos decir que este es un resumen de un fallo de responsabilidad penal. El juez del TOP, recordemos que el TOP es el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, José Rollón Bragado, condena a 2 años y medio de presidio a gerente de empresa y a 2 años al supervisor y al jefe de obra por los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, debido a la muerte de un trabajador y graves lesiones sufridas por otros 2 obreros tras caer al vacío mientras enladrillaban el hueco de una escalera en una obra de Concepción, ya que permitieron que los obreros trabajaran sobre un andamio a 3 pisos de altura que no ofrecía ningún sistema de seguridad. Ahí está el artículo 184, deber de protección. El juez sostiene que la plataforma no fue revisada por el jefe de obra ni por el coordinador de la misma, la cual carecía de barandillas, redes ni cinturones de seguridad, desplomándose y cayéndose los 3 trabajadores al suelo. Acá los daños, el trabajador fallecido fue por un shock séptico, otro tuvo una incapacidad total permanente en estado vegetal y el tercer trabajador de 20 años tuvo una lesión medular parapléjico. Si acá observamos, acá estamos hablando en este caso de presidio, tanto del gerente como del supervisor. Muchas personas piensan que solo los responsables jurídicos, los representantes de la razón social de la empresa, los gerentes o los dueños, tienen responsabilidad. No, los supervisores también tienen responsabilidad. Los supervisores son igual de responsables. ¿Por qué? Porque ellos tienen el deber de protección del artículo 184. Ahora, si realizamos un resumen de los tipos de responsabilidades que nosotros tenemos en Chile, ¿quién responde? ¿Cómo se responde? Analicemos el siguiente cuadro. Tenemos 4 tipos, dijimos, penal, civil, laboral y administrativa. ¿Quién responde en la responsabilidad penal? Puede ser una persona natural que haya cometido el ilícito. ¿Y a quién se le tiene que responder? Al trabajador víctima del accidente y también a su familia. ¿Y cómo respondemos? Con las penas que están tipificadas en el Código Penal, como por ejemplo el caso anterior del fallo, que teníamos un presidio. ¿Y dónde se responde? En los juzgados de garantía y en los tribunales orales en lo penal o TOP. Dentro de los tipos de responsabilidad, tomemos la civil. ¿Quién responde en la responsabilidad civil? El empleador con derecho a repetir contra el responsable. ¿Y a quién se le va a responder? Al trabajador y a otras personas a quienes el accidente le haya ocasionado un daño o un perjuicio grave. ¿Y cómo podemos responder? Con indemnizaciones en dinero, bienes muebles o bienes inmuebles también. ¿Y dónde respondemos? En el juzgado del trabajo, juzgado de letras, en lo civil. Con respecto al tipo de responsabilidad laboral, ¿quién responde? El empleador. ¿A quién se le responde? Al trabajador. ¿Cómo respondemos? Con dinero, bienes también muebles o inmuebles, y esto se hace en los juzgados o en los tribunales del trabajo. Y con respecto a las responsabilidades administrativas, en este caso, el empleador es quien responde. ¿A quién se le responde? Es a la Superintendencia de Salud, a la Dirección del Trabajo, al organismo administrador. ¿Cómo respondemos? Multas en dinero, alza en la cotización, hasta la clausura del centro de trabajo. ¿Y dónde responde?
en las distintas sedes administrativas, de acuerdo sea el caso, ya sea la Dirección del Trabajo, una seremía, por ejemplo, la SUSESO, la Superintendencia de Seguridad Social. Si ustedes logran ver en este cuadro resumen, existen diferentes responsabilidades asociadas a un accidente del trabajo grave o fatal, sobre todo cuando tenemos un dolo o una culpa. Por eso es tan importante ser diligente. Esa es la palabra exacta. Tengo que ser diligente, lo que significa que tengo que cumplir con todas las normas de seguridad que establece en este caso la normativa legal vigente, nuestros cuerpos jurídicos, que son los que hoy día nosotros a ustedes les mostramos. ¿Para qué? Para no tener accidentes del trabajo, porque lo primero y la regla número 1 es gestionar los riesgos, o sea, evito los accidentes. Pero si el accidente ya ocurrió y ya se concretó, tengo que tener el respaldo probatorio de que realicé todas las gestiones posibles de manera oportuna, de manera conveniente y de manera diligente, en donde a mí me eximan de una responsabilidad ya sea penal, civil, laboral o administrativa. Y finalmente, terminando este curso, los invito a que se capaciten, a que ingresen a la página del ISL, del Instituto de Seguridad Laboral, Campus Prevención ISL.cl, en donde ustedes en 4 simples pasos podrán capacitarse en línea con su formato e-learning y también podrán descargar material interactivo para poder, en este caso, complementar todos sus conocimientos de seguridad, tanto para los trabajadores como también para nuestras empresas afiliadas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy y estaré atenta a responder todas sus consultas y dudas.